Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la asistencia a este espacio que quisimos compartir con ustedes para mostrarles simplemente algunos de los análisis que hemos efectuado respecto a la situación actual o de algunas de las coyunturas o de las contingencias que se presentan para las empresas, para sus administradores, tanto desde el punto de vista de la responsabilidad de estos, como lo decía ahorita Felipe Pinilla, también desde la ejecución de los contratos y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Lo primero es absolutamente relevante, que muchas veces uno arranca por preguntarse ¿y qué hacemos entonces como administradores? Porque el problema o el reto que tiene una situación como esta es que todos conocemos exactamente cuáles son las obligaciones y cuál es el alcance de nuestros deberes y derechos en una situación, llamémoslo, ordinaria. Pero otra es la situación cuando se presentan hechos hacernos enfrentar a escenarios nuevos y surgen una serie de preguntas que muchas veces por el afán no nos detenemos a contestar. ¿Qué hemos querido en este espacio? Mostrar algunas de las preguntas más frecuentes que nuestros clientes nos han hecho. Hacerles, digamos, un llamado de atención acerca de algunos de los tips o cosas que deben tener en consideración y dotarlos de herramientas para que antes de tomar una decisión tengan la capacidad de, como nos decían en algún momento, parar y pensar, para efectos de que al final de cuentas la decisión termine siendo no solo benéfica para el ente económico, sino también para ustedes como administradores. Mucho se ha dicho, y si quiere Carlos me ayuda con la siguiente, mucho se ha hablado de la emergencia. Entonces, mucha gente habla de, es que se declaró la emergencia, pero nadie sabe exactamente, o digamos, o pocas veces nos han dicho, ¿y qué significa este elemento de la emergencia? Y aquí básicamente lo que estamos hablando, lo que queremos es presentarles 4 elementos que deben considerarse. Lo primero es que para que se decrete la emergencia, efectivamente debe producirse o deben ocurrir hechos que perturben o amenacen gravemente, o que amenacen perturbar gravemente y de forma inminente el orden económico, ecológico y social. Ese es el hecho, digamos, que da lugar a la declaratoria de la emergencia. Como consecuencia de lo anterior, a la luz de la Constitución Política de Colombia, esas circunstancias generan o activan una facultad en cabeza del presidente de la República de decretar el estado de emergencia, que en principio estará vigente por un término de 30 días calendario prorrogables. Creo que ustedes todos han visto noticias en el sentido de que el gobierno en principio no tiene la intención de prorrogar esta declaratoria de emergencia porque considera que los decretos que han sido expedidos o que las disposiciones que han sido expedidas a la luz, al amparo de las mismas son suficientes por ahora para permitirle al país campear un poco esta situación en la que se encuentra y seguir adelante. Y pues en virtud de eso parte de, digamos, además de la batería normativa que ustedes han visto, porque aquí tenemos 2 o 3 decretos diarios, tal vez lo más importante en todo esto es la facultad de expedir decretos con fuerza de ley, que básicamente lo que buscan es generar contenidos que permitan, un poco lo que les contaba, superar la emergencia, pero con una importancia superior a aquellos que usualmente son expedidos, digamos, en el día a día del Estado. Si quieres, sigamos. Que entonces un poco lo que les contaba, tenemos 30 días, si quieres sigamos otro par porque son 30 días y tenemos básicamente las facultades del artículo 215. Eso simplemente como una introducción. ¿Qué nos hemos encontrado? Y es una de las primeras dudas que surge en todo este tema es ¿cómo se me juzga ahora, hablando desde el punto de vista de los administradores, y cómo se me va a juzgar en el futuro o cómo se va a analizar mi comportamiento respecto de las medidas que adopté o dejé de adoptar en esta crisis? Porque precisamente se los contaba, ante lo nuevo de esta situación, nos estamos enfrentando a escenarios desconocidos, a escenarios además cambiantes, porque tenemos un país distinto cada 24 horas por digamos, el esfuerzo normativo que no solo ha venido haciendo el Estado, llamémoslo gobierno nacional, sino los demás entes territoriales, digamos, y autoridades en campos específicos. Por lo que al principio entonces uno arranca como administrador y creo que en el día a día llega un momento en donde uno dice, ¿y será que sí estoy actuando de la manera que tengo que actuar? ¿Será que sí estoy
cumpliendo los deberes para con quien los tengo que cumplir y por sobre todo, hasta dónde estoy comprometiendo mi responsabilidad en todo esto. En materia de deberes, y aquí simplemente hicimos digamos, una descripción breve de los que son los deberes de los administradores, aunque sea, digamos, consagrados legalmente, todos estos han tenido un desarrollo amplio en tribunales de arbitramiento, ante la jurisdicción ordinaria e incluso desde el punto de vista doctrinal. Pero digamos, quisimos simplemente traerlos porque a veces son tan evidentes en el día a día, pero digamos empiezan a desfigurar un poco en una situación como esta. Hablamos entonces de principios como trato equitativo a los socios, realizar los esfuerzos conducentes para el desarrollo, para el adecuado desarrollo del objeto social, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, obrar de buena fe, abstenerse de participar en actividades que impliquen competencia, velar porque el revisor fiscal pueda desarrollar sus actividades, abstenerse de utilizar indebidamente la información privilegiada de la compañía, guardar reserva y obrar con la diligencia de un buen hombre de negocios. Cuando uno se siente, ve este listado de deberes de los administradores y se pone a pensar en los efectos que ha tenido el COVID junto con digamos, con la expedición de las distintas normas, empieza a preguntarse, y es apenas normal, hasta dónde yo como administrador estoy cumpliendo todos los deberes que tengo a mi cargo y hasta dónde en realidad estoy tomando riesgos que, entendibles en algún momento, pueden resultar de muy difícil manejo, bien en la actualidad o bien hacia el futuro. Si quieres, sigamos. Cuando uno ve esta batería de elementos, entonces empieza uno como a hacerse algunas preguntas. Oiga, ¿y qué hago con la confidencialidad de la información? Porque pues todos salimos en desbandada al teletrabajo y creo que muy pocos se pararon y dijeron un minuto, yo tengo todas las reglas establecidas para manejar el tema de la confidencialidad de la información en mis sitios de trabajo, pero ¿qué pasa cuando tengo que enviar a los colaboradores a sus sitios de residencia? ¿Cómo hago para garantizar esa cadena de confidencialidad de la información? ¿Será que hay leyes en suspenso? Porque es tal la avalancha normativa que en ocasiones uno se siente y dice, no sé exactamente si la norma que me aplica es la que ya tenía o es alguna de las que han sido expedidas, teniendo en cuenta más la multiplicidad de autoridades con las que contamos. También surge, oiga, ¿qué prima? Prima la voluntad de los accionistas, prima los trabajadores, la vieja discusión de los stakeholders y cómo manejarlo en una situación como esta es importante cuando uno ve, por ejemplo, medidas del gobierno tendientes a o que propenden la conservación del empleo. ¿Qué hago entonces, por ejemplo, con mis accionistas en materia de entrega de información, en materia de derechos de inspección, en materia de asambleas? Estas son algunas de las preguntas más relevantes y estas son las que queremos compartir respecto de ellas algunas reflexiones que hemos podido hacer para efectos de brindarles o de dotarlos de mejores herramientas para efectos de afrontar la situación que en la actualidad estamos enfrentando. Si quieres, sigamos. La primera pregunta, digamos, o el primer deber, que era un poco lo que les contaba ahorita, es: debe velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. Y cuando uno se sienta a ver los números de las normas emitidas desde el 1 de marzo del 2020 al 15 de abril del mismo año, se encuentra con una cosa realmente complicada. Tenemos más de 190 decretos presidenciales, más de 15 decretos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, más de 9 decretos del Ministerio de Industria y Turismo, 56 decretos locales, y me refiero, digamos, un poco más a Bogotá, pero digamos, ustedes entiendan que cada una de las entidades territoriales tienen la facultad de expedir este tipo de decisiones. Tenemos un decreto, 7 circulares y 4 resoluciones del Ministerio de Trabajo. Y tenemos, digamos, una serie de 5 decretos, 2 circulares, 7 resoluciones del Ministerio de Salud y de la Protección Social. Entonces, cuando uno se sienta a ver esta situación, dice, Dios mío, ¿yo qué hago con todas estas normas? Si ya Colombia era un país complejo por la cantidad de disposiciones,
esta avalancha está llevando a un montón de preguntas. ¿Qué es importante? Es entender, primero, si quieres siga Carlos, porfa, es entender primero que no todas las... Entonces aquí hay simplemente algunos de los ejemplos. Y si ustedes se dan cuenta, miren, tenemos 2 decretos del 31 de marzo, tenemos decretos el 27, el 22, el 13. Simplemente es para... esta diapositiva la quisimos traer y pues íbamos a traer todas estas disposiciones, pero no nos alcanzaba el espacio. Es para ilustrar un poco la angustia que puede sentir un administrador cuando se siente y dice, ¿y yo cómo hago para lidiar con todo esto? Si quieres, sigamos, por favor. En este sentido, es súper importante tener en cuenta lo siguiente. 1. El administrador debe estar completamente actualizado o debe propender por estar actualizado respecto de las disposiciones que están siendo expedidas con ocasión o como consecuencia de la declaratoria de emergencia. ¿Qué tipos de disposiciones, al menos desde el punto de vista corporativo, han sido expedidas? Hay algunos temas en materia de derecho laboral. Creo que todos ustedes ya están cansados de escuchar al ministerio abogando por la protección de los empleos y a los empleadores hablando de la situación compleja que presentan en términos de caja como consecuencia de la para de la actividad económica. Es necesario que exista actualización. Tenemos empresas, por ejemplo, que estaban preparando sus nóminas y el miércoles por la tarde les cambió todo su escenario con la expedición del nuevo decreto que reglamenta el tema de los aportes a la seguridad social para los meses de abril y mayo. Señores, es responsable de los administradores estar pendiente. Tenemos temas en materia de insolvencia. Digamos que la insolvencia es un tema que a la gente no le gusta tocar, que tiene disposiciones específicas, que a todos nos gustaría evitar. Y sin embargo, previendo la avalancha de procesos de reestructuración que se van a iniciar, existen nuevas disposiciones en materia de insolvencia. Los administradores deben ser conscientes de ellas. Hay otras, por ejemplo, se los cuento, hace un par de días fue expedido un decreto que suspendió el requisito de insinuación para las donaciones que vayan destinados exclusivamente a la atención del COVID. Entonces aquí no solo es importante, si alguna de sus empresas está pendiente de esto, no solo es importante entender, tener presente el requisito, que es un requisito además que a uno muchas veces se le olvida, pero además entender cuál es el efecto de la normativa actual, porque se suspende solo para las donaciones del COVID y solo durante la vigencia de dicho decreto. Entonces tampoco hay que tener cuidado con interpretaciones extensivas porque básicamente todos estos decretos y reglamentaciones han sido expedidas en el ámbito de una emergencia. Y hay otras, por ejemplo, obligaciones que también se han ido modificando que son más formales y uno se sienta y dice, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, la actualización de la información de las bases de datos. Esas bases de datos que tanto nos costaron hace un par de años, que debían ser actualizadas en el primer trimestre del año y cuyo término para la actualización también fue modificado. Ese es el primer eslabón que tenemos en lo que tiene que ver con el velar por el cumplimiento de las disposiciones legales. Señores, debemos los administradores, y en esto los abogados in-house son esenciales, los asesores son esenciales, debemos conocer con detalle las reglas que están siendo expedidas para poderlas aplicar. Pero como era evidente, empiezan a generarse las preguntas que ya les contábamos y obviamente las entidades también empiezan a llamar la atención. Entonces, por ejemplo, tenemos una circular externa del 31 de marzo en donde la Superintendencia de Industria y Comercio exhorta a alcaldes a adelantar acciones de inspección y vigilancia respecto de la actividad desplegada por productores y proveedores para verificar que los mismos estén cumpliendo a cabalidad con los derechos de los consumidores. ¿Qué significa esto? Significa entonces que mientras tengo que lidiar con todo este abanico que les contaba, también tengo que lidiar con cómo hacer para seguir operando, pero cómo hacer para seguir operando en un escenario hoy mucho más desarrollado que hace unos años de oportunidad de entrega de información, de veracidad de información, de claridad de la misma, y cómo entonces no es posible simplemente decir que toda esta situación está suspendida y que por el estado de excepción todas las demás normas se flexibilizan. Tan es así que es la premisa del estado de excepción es que todo aquello que no ha sido regulado por el estado de excepción
se sigue rigiendo por las normas vigentes. ¿Qué reto tiene entonces el administrador en este caso? Tener un acompañamiento permanente de sus abogados y de sus asesores, porque aquí hay asesores además en materia de seguridad social, seguramente algunos asesores en materia de migración, sus asesores financieros, a aplicar aquellas que estén siendo modificadas, monitorearlas, pero en el desarrollo de su actividad seguir cumpliendo las que tenemos. Porque más adelante, si bien es cierto, algunas de ellas generaron excepciones, como vamos a ver más adelante en un tema puntual respecto del que aún hoy nos siguen preguntando, como son las convocatorias de la Asamblea, tenemos excepciones, hay otras normas que simplemente siguen estando vigentes y el deber de ustedes, administradores, o de aquellos administradores de las compañías en las que ustedes están vinculados, es seguir cumpliendo con ellos porque van a ser investigados y seguramente no va a haber ninguna flexibilidad en el análisis que hagan las entidades correspondientes. Si quieres, sigamos, Carlos. Les decía, un poco aquí está el tema. Ante la angustia que surge esto, pues todas las compañías empiezan con, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Tengo que mantener mi negocio. Empiezan a pensar en alianzas, pues porque en esto los competidores además se vuelven amigos porque básicamente están presentando la misma situación. Y quisimos traer este punto, estos 3 puntos en específico, porque creemos que son los que para empresas como ustedes, de quienes nos acompañan, pueden ser los más problemáticos. Primero, el acaparamiento de bienes de alta demanda, básicamente porque las empresas, y lo escuchábamos hace poco en las noticias, hemos visto como, por ejemplo, el valor de los ventiladores se ha triplicado o cuatriplicado. Las compañías muchas veces dicen, se me hizo el milagrito, este es mi agosto, voy a aprovechar. Imagínense lo que dijo el productor de los N95 que le iban a vender al ministerio por 45.000 pesos cuando en realidad costaban 15.000. Esos señores administradores tienen un problema gigante. ¿Qué pasa con las ventas atadas? Es súper importante tener en cuenta, en todo caso, que, como se los decía hace unos minutos, el Estatuto del Consumidor sigue vigente. La superintendencia, incluso tenemos noticias, va a fortalecer su inspección porque ya se han visto algunos desmanes en lo que tiene que ver con el respeto de esta situación. Y obviamente el tema de la información, publicidad engañosa. Lo que pasa a ser muy relevante, por ejemplo, con los canales electrónicos, porque nosotros estamos muy acostumbrados a mercadear de frente, digamos, hablando de constructores, salas de ventas, hablando de entidades que están, por ejemplo, en el sector salud, con nuestro representante. Estamos muy acostumbrados al cara a cara y cuando todo esto empieza a cambiar y todo se vuelve tecnológico, es necesario respetar las buenas normas que ya teníamos, las buenas prácticas, y reforzarlas precisamente por lo que nos vamos a encontrar más adelante. Si quieres, sigamos, Carlos. Uno de los temas, y aquí, digamos, se los anunciaba un poquito hace algunos minutos para darles paso. Uno de los temas, otro de los temas más bien que nos han preguntado mucho es, bueno, ¿y yo qué hago entonces, por ejemplo, con mi asamblea? Porque, entre otras cosas, esta emergencia se da en uno de los periodos más ocupados para todos nosotros, como son las asambleas. Y se sienta uno a pensar en un montón de cosas y dice, claro, es muy difícil para los administradores. Primero, tenemos un decreto que el 12 de marzo, que es el decreto 398, además de hacer una aclaración acerca de lo que se entiende por quórum en este tipo de reuniones, establece artículos transitorios que permiten hacer de alguna manera alcances a las convocatorias que ya se habían efectuado para efectos de que las reuniones se llevaran a través de medios virtuales como es esta charla que estamos teniendo. Muchos administradores corrieron y dijeron, perfecto, esa es la solución, vamos a hacerlo por medios virtuales. Pero luego sale el 434 de 5 días después, el 17 de marzo, en donde se habla de los aplazamientos de las asambleas ordinarias. Pero lo más curioso es, y creo que esto para todos los abogados que hemos tenido la oportunidad de participar en asambleas, es mató la posibilidad de la reunión por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, que es un día que todos nosotros tenemos marcado en el calendario. ¿Qué hacer entonces? Empiezan los administradores a preguntarse un montón de cosas. Oiga, si yo, por ejemplo, tengo términos definidos para el nombre de periodos de mi junta directiva
tengo problemas de legitimidad para las decisiones que se adopten entre el momento en el que se debió haber nombrado o ratificado y la fecha en que llevé a cabo la asamblea. A nuestro juicio no existen problemas de legitimidad, porque un poco como se los decíamos ahorita, tenemos una norma especial que nos ampara en la decisión, por ejemplo, de suspender las decisiones. Surge la segunda pregunta, oiga, pero un minuto, ¿puedo yo hacer una mezcla? ¿Puedo yo utilizar el 434 para la convocatoria y hacer la reunión virtual? Esa es una pregunta que ni siquiera hoy nosotros podemos contestar, entre otras cosas porque no tenemos claras cuáles son las restricciones en materia de movilidad que va a haber, ojalá después del 27, y por lo tanto, y además cuáles van a ser las restricciones en temas de eventos masivos. Lo que sí es cierto es que, y esto es súper importante y es una muestra de la dificultad que están teniendo, el decreto 398 que permite darle alcance a las convocatorias, ese artículo es un artículo de carácter transitorio, razón por la cual cuando vayamos a aplicar o a convocar de nuevo, tendremos que seguir de la mano con las normas vigentes, salvo que haya alguna modificación particular, y entonces tendremos una norma que a la luz de la emergencia y otra norma a la luz, digamos que ya veníamos aplicando. Si quieres, sigamos. Surgen otro tipo de preguntas, por ejemplo. ¿Y será que yo tengo que, digamos aquí, digamos, si quieres, sigamos, porque esta es simplemente una cita que traemos de la superintendencia. Señores, ¿me están modificando reglas en materia de mayorías? No, no me están modificando reglas en materia de mayorías. Señores, ¿puedo utilizar medios tecnológicos? Hay que verificar, por ejemplo, tenemos clientes que tienen sociedades, para ellos el régimen es uno, entidades sin ánimo de lucro, para ellos el régimen es otro. Tenemos incluso algunas de estas asambleas en particular, por ejemplo, en contratos de fiducia, que tienen es un régimen contractual a los que no se les puede aplicar las reglas en materia de personas jurídicas, lo que significa que todos tienen que revisar. ¿Qué deberes entonces aparecen ahora? Entonces, o deberes adicionales, porque es que yo antes mandaba la comunicación por correo y terminé. Ahora entonces necesito tener mecanismos que me permitan, primero, garantizar que todos tengan acceso al medio electrónico que estoy utilizando. Segundo, implementar mecanismos para verificar el quórum en cada una de las decisiones. Esto en una reunión presencial basta con mirar a la cara a los accionistas o a los representantes de los accionistas y uno resuelve. Pero en un medio electrónico en donde la red se puede caer, en donde alguien tiene que abandonar, se vuelve muy complejo. Y obviamente también entrar a considerar las disposiciones que en materia sanitaria tengan que, digamos, que estén vigentes para el momento en el que se lleve a cabo la reunión. Si quieres, sigamos. ¿Qué surge adicionalmente? Digamos, si aquí hay algunas de las preguntas es, ¿qué pasa si la reunión fue convocada y no es posible realizarla de manera virtual? Entonces se empiezan a generar una serie de escenarios, entonces ahora la reunión por derecho propio ya no es el 1 de abril, sino es el primer día hábil del mes de julio. ¿Por qué? Porque básicamente la ley estableció que tenemos un mes completo. Y surgen otras dudas, ¿debo respetar el derecho de inspección? ¿Debo entregar otra vez estados financieros? ¿Hasta dónde no entregarlos? Si es que ya los había entregado para el inicial, afecta mis decisiones. ¿Podrá la superintendencia cuestionar el que me haya acogido a uno u otro medio? Porque de alguna manera la pregunta es, ¿y por qué decidí hacerla virtual? ¿Y por qué decidí convocarla de nuevo? Muchos de estos temas son los que queremos dejarles presente. Estamos aquí obviamente hilando un poco más delgado hacia lo que se viene, porque lo que estamos pensando es en lo que se viene, para efectos de que ustedes puedan tenerlo presente. Si quieres, sigamos. Surge además otro tema que se los enunciaba ahorita y es, perfecto, vamos a hacer todo por medios electrónicos, hablando tanto de la asamblea, hablando, por ejemplo, del teletrabajo o el trabajo en casa, que ya sabemos que son distintos, pero un minuto, y entonces, ¿qué hago yo con el phishing? ¿Qué hago yo con los fraudes online? Porque es que resulta que yo tengo todo el firewall en mi sistema, pero cuando empiezo a sacar a mis colaboradores, pues empiezo a sufrir. ¿Qué hago con los dominios maliciosos en la información? Digamos que tienen información del COVID. Una de las, digamos, y si quieres sigamos, Carlos, porque es que aquí hay un par de ejemplos. Uno de los grandes retos que están enfrentando hoy las compañías es cosas titulares como estos. La ONU pelea contra la desinformación. El malware se disfraza de COVID porque hoy todos leemos cualquier noticia relacionada con el COVID.
Y entonces uno empieza, ok, utilicemos medios virtuales, pero por ejemplo en una asamblea en donde yo voy a tratar temas absolutamente confidenciales de mi compañía, como pueden ser sus estados financieros en algunos casos, cuando la sociedad no tiene que presentarlos, o de discusiones que se dan al interior de los socios, entonces uno empieza a preguntarse, ¿y qué hacemos? Peor aún, ¿qué hacemos en el día a día? ¿Cómo hacemos nosotros para garantizarles a ustedes, y esto afortunadamente lo único que mostró fue la preparación que desde PGP teníamos, cómo hacemos nosotros para garantizarles a ustedes la confidencialidad de la información que como cliente abogado, para los que tenemos la oportunidad de acompañar, esté debidamente protegida? ¿Cómo hace una compañía para compartir o para hacer sus comités de venta, sus comités de negocio de manera virtual y estar tranquila en el sentido de que no hay nadie grabando, o estar tranquila en el sentido de que no es que quedó alguna parte de la comunicación? Señores, nuevos retos que surgen, y es esencial que los representantes legales sean conscientes de esto y tomen medidas en caso de que tengan dudas, nos acompañen digamos, nos permitan acompañarlos para echarles una mano en todo esto. Si quieres, sigamos, por favor, Carlos. Y aquí hay otros ejemplos. Entonces tenemos la expansión mundial del COVID, aumenta el número de ciberataques. Tenemos, digamos, nos estamos preparando para el COVID, pero estamos preparados para los ciberataques. Es una cosa muy compleja de manejar. Si quieres, sigamos, por favor. Luego viene, obviamente, ustedes todos como pues, los administradores las personas que administran las compañías en donde ustedes tienen la oportunidad de acompañar, empiezan a surgir dudas porque con toda la razón dicen, esperen un segundo porque yo no puedo empezar a tomar decisiones solo. ¿Qué hago con mis accionistas? ¿Les cuento o no les cuento? ¿Hasta dónde les cuento? ¿Cómo les cuento? Esto enmarcado no solo en la asamblea, que es un poco la diapositiva que tenemos acá, sino en el día a día. De pronto tengo un accionista mayoritario y mi instinto como administrador es contarle al mayoritario. Y aunque hoy estamos todos empujando hacia el mismo lado, estamos abriendo el riesgo a que el minoritario mañana me diga, es que el administrador no me está respetando mis derechos porque no me entrega información. O es que resulta que es tan importante la presencia del administrador, digamos, del socio mayoritario o de los socios, pensando en una sociedad en donde se puede convocar a todos, en donde empiezan a tomarse decisiones propias de la administración. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una extensión de la responsabilidad de los administradores hacia los accionistas por una coadministración, situación que ninguno quiere porque precisamente estamos abriendo espacios a mayores riesgos de los que queremos tener. El llamado de nuevo entonces es, ante una situación como esta, utilizar los medios adecuados, conocer exactamente las instancias de gobierno, aquí es donde el gobierno corporativo cobra mayor importancia, apliquemos todos los protocolos que tenemos para efectos de que podamos tomar decisiones oportunas y eficientes, pero también que no estemos generando riesgos adicionales que en todo caso en el futuro pueden afectar o pueden resultar peores que la situación que estamos tratando de superar. Si quieres, sigamos, porque me da pena pasarme mucho en el tiempo. Si quieres, sigamos, Carlos. Si quieres, sigamos toda esta parte y yo le cuento en dónde podemos parar. Acá, si quiere, digamos, antecitos, para ir cerrando un par de cosas. De nuevo, el tema de las herramientas tecnológicas genera un reto importante para todo lo que tiene que ver con la reserva comercial e industrial de la sociedad. Hace poco leí un artículo que decía Zoom es la mejor plataforma y tenemos 4 o 5 titulares en donde muestran los problemas que tiene Zoom, cómo se grababan y todo ese tipo de cosas. Señores, es necesario tomar medidas para esto. Es necesario también tomar medidas en materia de protección de datos personales. Es necesario tomar medidas que garanticen que la información está en poder de quien debe estar y cuándo debe estar. Y ese tal vez es uno de los focos digamos, uno de los puntos en donde mayor cantidad de reclamaciones estamos viendo. Porque en realidad estamos aquí tratando de tomar decisiones al día a día y hay cosas que estamos privilegiando. Privilegiamos la operación de la compañía respecto de algunas filtraciones que podamos tener en materia de seguridad. Si quieres, sigamos. Por último, ¿qué es importante que tengan en cuenta en todo esto? El criterio con el que ustedes o con los administradores de las compañías con el que están vinculados o de las que son accionistas va a ser analizado al momento de que haya algún reproche respecto a las decisiones que se adoptaron.
Básicamente lo que se busca, y esto es súper importante, los administradores deben tener la discreción para asumir riesgos empresariales, sin temor a que su gestión administrativa sea juzgada posteriormente por los resultados negativos de sus decisiones. ¿Esto cómo se lee? Un mal negocio lo puede hacer cualquiera. Nos podemos equivocar. Lo que pasa es que en una situación como esta, ¿cuál es el llamado? El llamado es a la preparación. El llamado es a hacer un análisis completo de las condiciones para identificar si las decisiones que estamos tomando son las adecuadas. El llamado es a la documentación. Es esencial que todas las decisiones que vayamos a adoptar, que puedan tener efectos positivos o negativos, porque uno no los va a llegar a medir sino hasta que se encuentren debidamente documentadas y por sobre todo adoptadas por los órganos sociales correspondientes. Es importante que no extendamos la responsabilidad a quienes no deben tenerla, como lo hablábamos hace un rato. Y es importante, por sobre todo, que el administrador debe realizar todas sus actividades pensando de manera principal en el ente económico y su supervivencia. Esta discusión de si los socios o los stakeholders hoy, a nuestro juicio, debe quedar en un segundo plano. Todos son importantes, pero ustedes como administradores o digamos, accionistas que esperan de sus administradores, es que busquen proteger a toda costa al ente económico. Yo creo que con eso termino. Aquí adelante, más adelante hay una diapositiva simplemente porque en esto nos pareció importante traer un par de datos del tema de las modificaciones en materia de procesos y el proceso expedito, por decirlo de alguna manera, que está acá, y algunos temas de la seguridad social, pero un poco con esto quiero cerrar. Quiero darles las gracias por habernos acompañado. Parte de lo que viene es un desarrollo consecuente de todo esto de la responsabilidad de los administradores y pues poner de presente que en PGP estamos haciendo un esfuerzo para poderlos acompañar en lo que sea que requieran y para que encuentren en nosotros un aliado en estos momentos de crisis. Les agradezco mucho por la atención y Camilo, lo escuchamos atentamente.